Señor Rector de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, doctor Luis Díaz Valladares, y en su nombre a toda la planta orgánica docente y alumnos de esta prestigiosa Universidad de la Patria. Señor doctor Carlos Arriojo, presidente del Comité Patriótico de Huacho, y en su nombre a todos y cada uno de los miembros de este comité excelso, importante, que le da alma a la imagen de la patria del Perú presente. Y con usted, por supuesto, a la doctora Juana Martínez, directa miembro y presidente. Señor doctor Ángelo Flores Arauz, expresidente del Congreso de la República y expresidente del Consejo de Ministros del Perú. Señor doctor Marcial Ayaipoma Alvarado, conspicuo también, expresidente del Congreso de la República, herederos de la figura insigne de quien fuera en su momento uno de los más grandes próceres de la República, como fue José Faustino Sánchez Carrión. Señor doctor ministro Miguel Ángel Gamarra Malca, miembro del Servicio Diplomático de la República, que se da un espacio en el marco de sus actividades académicas y como investigador para estar con nosotros aquí con una ponencia. Doctor Luis Oces, historiador preclaro, importante, experto, conocedor de la imagen y la figura de José Faustino Sánchez Carrión. Señor vicerrector académico de esta importante Universidad de la Patria, honorables colegas docentes, señor doctor Willy Sacio Matute, director general de la revista Vivir Bien, prestigiosa revista de la Patria, alumnos académicos, amigos todos. Yo quisiera, señor rector, decirle que en verdad me siento extraordinariamente feliz de venir a esta importante Universidad de la Patria, fundada el 31 de diciembre de 1968, y que le dio luz a la intelectualidad. No voy a decir del norte, chicos, nunca me ha gustado. Digo del norte de Lima, de la entonces provincia de Huaura, la ex de Chancay, de esta parte de la patria que hoy más que nunca debe tener el punto de partida de la visión de Estado en la política exterior del Perú, a partir de lo que nos debe dar hacia adelante Chancay y todas las concomitancias que ello significa. Señor rector, yo le tengo que expresar a usted y en su nombre a toda la comunidad universitaria nuestro agradecimiento
por la invitación que nos han dispensado ustedes y el Comité Patriótico. Y me quiero dirigir con su aquiescencia a los honorables alumnos que me escuchan y que veo en la parte alta y por aquí muy atentos. Porque Basadre, el más grande historiador de la República, dijo que el formato para ser un gran profesional es conocer la historia. Porque la historia es verdad, que significa una mirada retrospectiva, una mirada al pasado, un pasado excelso, grandilocuente, un pasado transversalmente puro de la historia del Perú. Sí, señor. Pero también que hay un futuro que construir. Nadie puede construir un futuro si no conoce el pasado. Por eso, a mis alumnos siempre les digo en Lima, lean, porque el que no lee no solamente está perdido, sino que además es un candidato a ser huérfano y socavado por la esclavitud de la ignorancia, sobre todo hoy que abunda y mucho la manipulación. La figura de José Faustino Sánchez Carrión es extraordinaria. La sabiduría con la que han expresado el doctor Flores Arauz y Ayaypom Alvarado debe ser, a mi juicio, el gran punto de partida para que quienes hoy son miembros de esta casa de estudios sigan mirando, iconizando la figura de un hombre que expresó el gran punto de quiebre del justnaturalismo, el derecho natural. Es el derecho natural que dice que todos somos absolutamente iguales. Por eso, José Faustino Sánchez Carrión, como ha dicho el doctor Flores Arauz, era antianárquico, antimonárquico, porque creyó que la voluntad general era la génesis para el control del poder político. Nada más importante que el desarrollo de la teoría del poder a partir de lo que ha significado el justnaturalismo, derecho natural que se trajo al suelo, el derecho divino que gobernó la sociedad internacional pretérita por muchos siglos. José Faustino Sánchez Carrión, a mi juicio, interpretó mejor que nadie, políticamente, el sentimiento carnal de José Gabriel Condor Canquitupac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimán y Pampamata. Porque dio relieve al republicanismo, donde la voluntad general expresada en sufragio era la base para la legitimación del poder político. Ese fue José Faustino Sánchez Carrión. Un hombre cultivado desde siempre, mozo, joven. Creo siempre, cada vez que leo de él, y últimamente para prepararme y venir y estar con ustedes, como han visto todos, ninguno ha venido improvisado, todos hemos venido respetando la majestad de un auditorio tan trascendental como este, el mirar la figura de un hombre que fue, a mi juicio,
absolutamente contestatario con la época que le tocó vivir. Cuando Toribio Rodríguez de Mendoza en 1812 le encarga pronunciar 2 años después el discurso por el bicentenario, por los 2 años, quiero decir, de la Constitución de Cádiz, la PEPA, esa Constitución que se alzaron los españoles para constituirse un acto de insurgencia frente a la invasión napoleónica que había enviado a la cárcel en su momento a Fernando VII y que recuperando el espacio le daba vitalidad a una España que se debatía a propósito luego en las guerras carlistas entre o ser monárquica o ser republicana. Ese mismo José Faustino Sánchez Carrión, que en esa extraordinaria proclama de la libertad expresó ese pensamiento liberal, que es el pensamiento de la democracia, que empezó a darle vida al siglo XIX. Ese mismo José Faustino Sánchez Carrión, que en el seno del convictorio de San Carlos, la entraña viviente de la vida política sanmarquina, había pronunciado otro discurso a propósito del nombramiento de José Baquija Vicarillo como consejero en las cuestas del rey en España. Y entonces, en el convictorio de San Carlos, empezaron a mirar con celos y hasta conspirar contra el verbo de un hombre que no temía nada. Y no temía nada porque era un hombre que decía la verdad en su pensamiento. No era un cobarde, es lo que quiero decir. No calculaba, era transparente. Fíjense ustedes el nombre de la universidad que todos llevamos en el pecho, el orgullo de ser miembros de esta universidad prestigiosa. Y por eso incluso, cuando ya el virrey Pezuela, que conocía de los alborotos académicos e intelectuales, producto del verbo de José Faustino Sánchez Carrión, lo despliega en 1919. Y ese despliego por aquí cerca, en Sayán, lo convierte, como ya ha sido dicho, en ese solitario de Sayán, donde preparó esas 2 cartas extraordinarias, piezas jurídico-políticas del comienzo del siglo XIX. Siempre he dicho en los cafés que cuando uno lee la carta de los españoles americanos de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, o la carta de Jamaica de Simón Bolívar, uno perfectamente puede concluir que esas 2 piezas jurídico-políticas, sobre todo políticas, fueron recogidas, interpretadas y puestas en el desarrollo orgánico de un hombre de Estado, como fue José Faustino Sánchez Carrión, un hombre de Estado. Y ser un hombre de Estado en el Perú de hoy cuesta. Porque para ser un hombre de Estado hay que tener la valentía, el coraje que tuvo José Faustino Sánchez Carrión. Es verdad que desde el comienzo
se mostró adverso a las ideas monárquicas de don José de San Martín. Es verdad. Y es verdad también que José Faustino Sánchez Carrión, cuando integra el primer congreso con los 22 miembros del Convictorio de San Carlos, que integrarían los 90 del primer congreso peruano, para redactar la primera constitución política del Perú, y él, sabiendo del poder que tenía en ese momento San Martín, no se calla. E incluso llega a decir formalmente, luego de la partida de San Martín, la necesidad de invitar al Perú para que viniera con el título del dictador, el vencedor de Maracaibo, el más importante libertador del norte, que fue Simón Bolívar, de cuya figura como canciller la va a abordar nuestro dilecto diplomático de la República. José Faustino Sánchez Carrión, señor rector, fue el hombre al que le tocó vivir, es verdad, una vida corta, pero en medio del imperio del militarismo, del primer militarismo que produjo la República, como dice Basadre, el militarismo de la victoria. No fue fácil para él ocultar su pensamiento, decir su vocación, mirar con impresión republicana lo que venía pasando en una Europa que vivía en la pugna entre volver a las monarquías que acabaron con Napoleón Bonaparte en 1815 por el Congreso de Viena, o prefigurar la sociedad con los estados modernos hechos por el ultim possidendi de jure y la libre determinación de los pueblos. No fue fácil para Faustino Sánchez Carrión. Sin embargo, con su aquiescencia, señor rector, permítame referirme a algunas piezas que a mi juicio son el legado de lo que nos deja para el día de hoy, para la política exterior del Perú, que no tenemos política exterior del Perú, pero el legado que nos deja un hombre extraordinario que fue canciller del Perú. Y es que la primera circunstancia a la que siempre he recurrido cuando miro la obra de Raúl Córdoba Goicoechea es acordarme cómo él, a su vez, mirando a José Faustino Sánchez Carrión, decía siempre la importancia del carácter para el gobierno, porque se puede tener poder y no tener carácter, que es una tragedia, porque el carácter es importante para las ulteriores tomas de decisiones para un Estado. Los Estados, cuando no saben tomar decisiones, tienen grave problema para el país. El Perú, sus últimos 25, 30 años, ha perdido liderazgo en su política exterior. Ha perdido liderazgo en su política internacional, ha perdido liderazgo en la mirada de sus relaciones internacionales. Los últimos expresionistas de la visión externa de la patria, sin duda alguna, a mi juicio, Carlos García Bedoya y Javier Pérez de Cuellar, figuras insignes de Torre Tagle, figuras mayúsculas que le ha dado precisamente carácter, presencia
protagonismo, liderazgo, vanguardismo a la política exterior, a la política internacional y a las relaciones internacionales del Perú. Hoy día vivimos un mundo determinado por conflictos que no creímos que iban a volver a surgir en la dimensión que se están dando. Se firmó la Carta de San Francisco en 1945, aquel 26 de junio. Y luego se crea la ONU el 24 de octubre de 1945. Y en ese marco, las naciones del mundo, eran 51 firmantes, entre ellos el Perú, consagraron el mantenimiento de la paz, creyendo que en el idealismo que pudo haber, no podían ni debían haber más conflictos. Los conflictos llegaron. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Siria, la guerra de Rusia con Ucrania, las guerras del Medio Oriente entre Israel y Hezbollah, Israel y Hamas. Las guerras quieren posesionarse y acabar con una sociedad internacional de la paz. José Faustino Sánchez Carrión fue el hombre de la paz. Y eso que estuvo al costado, fue lugarteniente del militar más importante del Perú en los años 20 del siglo XIX, que fue Simón Bolívar. Y que además, siendo un hombre de la paz, procuró mirar el destino de una región que tenía que tener conciencia internacional, como en la Confederación de Delfos, en el Peloponeso. Y por eso luego se lleva adelante todo un proceso para configurar el Congreso Anfictiónico de Panamá, que le encarga a Simón Bolívar. La temprana edad, la enfermedad, su estado de salud puede más que él, hay que decirlo, y por eso vivió solo 38 años. Yo siempre digo, mirando el tamaño de su legado hasta esa edad, si hubiera vivido el doble, qué cosas no hubiera producido. Extraordinaria figura intelectual. La magia de la democracia del siglo XIX para los estados que se empezaban a alzar con esto que hemos denominado el poder del pueblo, que él miró cuando leyó mucho a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire. Ese fue José Faustino Sánchez Carrión, que nos ha enseñado que nadie debe hipotecarse cuando se habla y en alto. Y le ha legado a la política exterior del Perú no tener límites ni achicarse cuando se mira el mundo. Siempre miró las coordenadas más allá del vector geopolítico inmediato de América del Sur. Cuando Bolívar le encarga la misión del Congreso Anfictiónico de Panamá, él prepara toda una logística que no logra construir precisamente por los avatares de su salud. Pero su mirada prospectiva era enorme. Y es lo que yo le digo el día de hoy, estos años, quiero decir, a los cancilleres, a algunos a los que conocí y trabajé con ellos, que el Perú puede ser un país pequeño, pero
periférico, pero debe ser un país grande e inmenso a la hora de mirar el mundo, como se hizo con la tesis de las 200 millas. Señor rector, cuando en 1947, el primero de agosto, el Perú formula el decreto supremo 781 que consagró la tesis de las 200 millas, nadie entendía lo que significaba pasar de un mar militar a un mar socioeconómico, donde las bondades de la soberanía del Estado no están en las aguas, sino en los recursos vivos y no vivos, que es hasta el día de hoy lo que está prefigurado en la Convención del Mar. Pero hay demagogos, y los tuvo también rodeándolo José Faustino Sánchez Carrión. Esos demagogos que siguen diciendo, engañándole a la gente, que el mar de Grau se reduce de 200 a 12 millas. Yo vuelvo a llamar aquí al país, ante esta prestigiosa universidad, a todos los hombres y mujeres que conocen el tema de la Convención del Mar, usando la fortaleza de José Faustino Sánchez Carrión, a que salgan y le digan al país las bondades de un instrumento jurídico que son 200 millas y no 12, como le engaña a la gente, sin temor, sin miedo, como aquellos que sabiendo de la Condemar guardaron silencio cuando salí, cuando ministro, a hablar de la Condemar y se quedaron callados. La idea de José Faustino Sánchez Carrión, su preclaro mensaje ciudadano, en el republicanismo fue recogido por Francisco García Calderón, el presidente de la Magdalena, que en sus cátedras decía: mi inspiración es José Faustino Sánchez Carrión. Es el presidente de la Magdalena que se rehusó a firmar el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Se rehusó a firmarlo porque lo consideró oprobioso para el Perú. Es verdad, teníamos que firmar algún instrumento, pero no en esas condiciones que ipso iure nos hacía perder para toda la vida Tarapacá. Y después de 10 años, Arica y Tacna, que por un plebiscito que jamás se hizo, empezó la chilenización, y que gracias a hombres como Basadre, que jamás se hipotecó por nada, recordando al solitario de Sayán, permitió que las circunstancias políticas del Perú en 1929, el 3 de junio, concluyera un tratado final, definitivo, con Chile, de la demarcación territorial, por el cual recuperamos para siempre Tacna y perdimos Arica. Ese fue el mensaje de un hombre importante que estuvo en el sentimiento de Francisco García Calderón, que por mantenerse incólume en su visión de Estado fue llevado preso a Chile por no firmar el tratado. ¿Se dan cuenta ustedes de la magia de lo que significa la dignidad, estimados alumnos? La magia de la dignidad. Yo aprendí eso de mis maestros en la Cancillería. Aprendí de mis maestros a decir la verdad, y por decir la verdad tuve problemas, y hasta los tengo. Porque los chismosos, los mentirosos, solamente saben hablar mediocridades a la espalda, detrás de las cortinas. En cambio, el hombre que habla de frente, abiertamente, siempre tiene, como decía Santo Tomás de Aquino, el valor de ser siempre aceptado en su dimensión de sinceridad. La importancia de tener, a mi juicio, conversaba en el camino con mis directos amigos, porque si ustedes se han dado cuenta, he venido
porque siempre cuando crecí me enseñaron mis maestros que en los mayores, en los adultos, en los hombres grandes está la sabiduría. Y me decían siempre: Miguel Ángel, pégate siempre al hombre mayor, porque ahí está la sabiduría. Y por eso yo hoy día he querido traer a dos hombres sabios de la vida de la República presente. Por eso, con Andra Flores Araos y Marcial Yaipoma, combinando la juventud, la madura juventud, que integramos Luis Oces, Miguel Ángel Gamarra y quien habla, creo firmemente que el Perú puede apostar para transmitir, sí, es verdad, conocimiento, es verdad, pero no solamente conocimiento, no solamente erudición, que finalmente eso es producto del esfuerzo de cada uno, sino valores. Valores, lo que me enseñaban los padres vicentinos, valores. Decir las cosas de frente. Fue una tremenda pena para la historia del Perú que el capítulo de José Faustino Sánchez Carrión acabara cuando Cayetano Heredia pronuncia que fue un encargo amargo la necropsia que le hacen a José Faustino Sánchez Carrión y encuentran que fue un aneurisma en la zona hepática la que le provocó la muerte. Fue un momento, a mi juicio, el luto del pensamiento político del Perú. Y aquí coincido con otros especialistas, expertos que han venido hablando de esta figura enorme de la patria, que no ha tenido la dimensión que el país le debe a José Faustino Sánchez Carrión. Que no todos los peruanos saben quién fue José Faustino Sánchez Carrión, y eso no se puede permitir. Por eso, honorable señor rector, al cumplirse en la fecha el 2 de junio, el bicentenario del fallecimiento, la defunción de José Faustino Sánchez Carrión, lo insto a usted, porque faltan todavía 6 meses más y estamos en el bicentenario, a que pueda quedar una obra escrita que, si a usted le parece, podría estar encabezada por las extraordinarias piezas orales de quienes me han precedido en el uso de la palabra y quienes me seguirán, y preparar una publicación para que quede la memoria intangible y en el imaginario colectivo de esta importante Universidad de la Patria en sus bibliotecas. Porque ese es el legado que, a mi juicio, debemos dejarle a los jóvenes. Porque no es posible que pasara el bicentenario del Perú en el año 2021 y pasara el bicentenario de Junín y Ayacucho y el Perú no haya tenido una publicación extraordinaria mayúscula como la que se hizo por el sesquicentenario con los 196 tomos, los 96 tomos, ni un folleto, salvo algunas publicaciones privadas que tenemos que rellevar. Lo insto a usted, señor rector, que expresa de manera visible la intelectualidad de esta parte de la patria, de Huacho, para consumar ese proyecto, y permítame a mí
Al final de mi alocución, es verdad que breve, pero la siento en el alma, créanme, honorables amigos, para emular, decirles que a la mano tengo 2 ejemplares de una publicación que se hizo en Vegeta, precisamente para que quede el sello de lo que había sido el desembarco de San Martín, con 20 autores. Aquí llevamos 5 o 6 y podríamos juntar 20 sin ningún problema con los grandes intelectuales de Huacho, de Chancay, de Huaura, de Vegeta, de Supe, de Paita, de Pativilca y de otras partes del Perú y de la región, y que sea la universidad José Faustino Sánchez Carrión, con su membrete y con su sello, como vengo haciéndolo cada vez que voy por el mundo, en dejar en las bibliotecas de los países donde he ido llevando esta publicación, decirle al señor rector mi compromiso, y de lo que estamos aquí, estoy persuadido que sí, para que también el sello de esta prestigiosa universidad, con un nombre y un hombre claro que debe ser emulado permanentemente por quienes surgen de sus entrañas académicas, para que perviva en el imaginario intelectual del Perú y del mundo entero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fuertes palmas, por favor. Impresionante. Fuertes palmas para nuestro distinguido